van a hacer van a poner resistencia al paso del sonido y eso se llama impedancia sónica. Es algo parecido al comportamiento de la luz ante un espejo, ¿no? Entonces van a haber producción de reflexiones que son los ecos. Estos son detectados y registrados por computadoras y luego esto va a pasar a una imagen en la pantalla y puede ser grabado en un video o en papel, ¿no? Y el médico puede congelar la imagen en cualquier momento para ver, digamos, con mayor detalle alguna imagen que le sea interesante. Bueno, en la parte de la ecografía, nosotros vamos a ver que se va a ver dos tipos de ecografía, ¿no? Una ecografía vaginal, ¿no? Y la otra es la ecografía pélvica y la abdominal. Pélvica o abdominal, que es prácticamente la misma cosa, ¿no? La ecografía es una técnica complementaria que todo ginecólogo debe conocer. O sea, ahorita no se conoce, puede, digamos, aceptar un ginecólogo que no maneje el ecógrafo, ¿no? Que tenga en su consultorio un ecógrafo, ¿no? Entonces, toda la revisión ginecológica obstétrica, digamos, para llegar a un mejor diagnóstico, puede ayudarse de la ecografía, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la ecografía ginecológica, o sea, la que hacemos por vía transvaginal, cuando la mujer no esté embarazada, nosotros podemos usarla, por ejemplo, en el caso de que queramos evitar una laparotomía exploratoria. Supongamos que la paciente tenga alguna inflamación o un tumor abdominal, ¿no? Entonces, tenemos que usar la ecografía, porque antiguamente se usaba la laparotomía exploratoria. Se abría el abdomen de la paciente para investigar qué pasaba dentro de su organismo, ¿no? Pero actualmente con la ecografía nosotros podemos evitar esta operación. También la ecografía ginecológica me puede revelar causas de amenorrea diferentes al embarazo. Hay muchas mujeres que se les suspende la regla, entran en amenorrea y hay que saber la causa, por qué no tiene menstruación la paciente, ¿no? También para detección del embarazo de temprana edad, ¿no? También es útil la ecografía ginecológica en el caso de infertilidad, para el diagnóstico y para el tratamiento de infertilidad. También para el diagnóstico de dolor abdominal bajo, que es, muchas mujeres vienen por dolor abdominal y eso se puede deber a tumores, quistes, ¿no? O de repente adenomiosis, endometriosis o inflamaciones ginecológicas, ¿no? Y la ecografía me va a brindar un diagnóstico, ¿no? Y para hacer un tratamiento acertado. Lo mismo también, en el caso de una dismenorrea, ¿no? Puede ser causada por una endometriosis, entonces la ecografía me puede dar una idea si hay endometriosis dentro de la pelvis, ¿no? Y lo mismo también para detectar las causas de hemorragias genitales, ¿no? ¿Qué causas de hemorragias están causando a la mujer en el caso de la ecografía ginecológica? Y también para ver si los ciclos irregulares que no corresponden, digamos, que pueden corresponder a unas alteraciones o enfermedades ginecológicas. Entonces, dentro de la ecografía ginecológica, nosotros vamos a ver que hay una ecografía transabdominal que se hace por vía abdominal, que es también la obstétrica, ¿no? Y la ecografía transvaginal, que normalmente ustedes conocen. Pero hay una ecografía que es una mezcla, digamos, de la administración de líquido dentro de la cavidad uterina con infusión de solución salina y hacer una ecografía transvaginal. Y esto se llama la histerosonografía. O sea, para ver la cavidad uterina, como están viendo ustedes acá, hemos introducido líquido dentro de la cavidad uterina. Y al mismo tiempo estamos viendo en la ecografía transvaginal y esta ecografía se llama histerosonografía, que me brinda una idea de la cavidad interna del útero. Ahí puedo diagnosticar de repente pólipos, miomas, ¿no? O alguna otra alteración. Entonces, desde el punto de vista ginecológico podemos usar la ecografía transabdominal en el caso de que la mujer no haya tenido relaciones sexuales, ¿no? Y también podemos usar la ecografía transvaginal y esa ecografía transvaginal inclusive puede ser una ecografía Doppler, ¿no? Entonces acá podemos, por ejemplo, podemos ver una imagen de un quiste, ¿no? De una imagen quística, ¿no? Para el diagnóstico de ecografía ginecológica. Y acá podemos ver un tumor de ovario. Este es el ovario y acá podemos ver una imagen que es un teratoma, ¿no? Un teratoma ovárico, ¿no? En la parte posterior hay una lesión hiperecogénica. Ustedes saben que cuando el quiste tiene líquido,
es de color negro, eso se llama imagen ecolúcida. En cambio, cuando es sólido, se llama hiperecogénica, ¿no? Imagen ecogénica, que es como estamos viendo acá. Bueno, entonces esa es la ecografía transvaginal y esta es la ecografía abdominal que se usa en obstetricia. Vamos a pasar entonces a lo que es la ecografía obstétrica. Voy a avanzar hasta lo que es la ecografía obstétrica que nos corresponde el día de hoy. Bien. Acá tenemos lo que es la ecografía obstétrica. La ecografía obstétrica va a tener, digamos, tres tipos de utilidad, ¿no? Un tipo de utilidad estándar, o sea, una ecografía simple, ¿no? Que se usa en el primer trimestre, generalmente para detección de embarazo, y una ecografía simple también en el segundo o tercer trimestre para ver, digamos, cómo está el líquido amniótico, los latidos cardíacos fetales, ¿no? Pero si nosotros queremos una ecografía especializada, un ultrasonido especializado, ya tenemos que recurrir a ecografías especiales como son la ecocardiografía o ecocardiograma, ¿no? El perfil biofísico fetal, la ecografía Doppler fetal, la ultrasonografía de las 11 a 14 semanas que se llama la ecografía genética y la ultrasonografía estructural entre las semanas 18 a 22 que es la ecografía morfológica. Repito, si ustedes quieren hacer una ultrasonografía obstétrica especializada, o sea que lo hace el ginecólogo, porque eso corresponde a una ecografía simple, en donde uno puede, digamos, en el primer trimestre de hacer un diagnóstico de embarazo, ¿no? Una cosa simple, o ver en el segundo trimestre cómo está el líquido amniótico, cómo están los latidos cardíacos fetales, o cómo está el feto, la actitud fetal, ¿no? Es una ecografía estándar, simple, pero si nosotros queremos una ecografía especializada, una ultrasonografía especializada, tenemos que pedir lo que es el ecocardiograma o ecocardiografía fetal para ver alteraciones cardíacas fetales, por ejemplo, de repente una tetralogía de Fallot o un problema, digamos, de un problema cardíaco que esté ocurriendo, ¿no? Una transposición de grandes vasos, ¿no? También otro examen es el perfil físico fetal, generalmente se pide al final del embarazo para ver el estado en que está el feto, ¿no? La ecografía Doppler fetal, que vamos a explicar más adelante. Luego tenemos la ultrasonografía entre la semana 11 y 14 semanas, que es el estudio cromosómico, que es la ecografía genética. Y luego tenemos la ecografía estructural anatómica, que es la ecografía morfológica, que se saca entre semanas 18 a 22. Y esto generalmente da un análisis detallado en pacientes que tienen riesgo de una anomalía anatómica o una alteración cariotípica, ¿no? Se debe solicitar generalmente de mujeres con edad avanzada, por ejemplo, mujeres más de 35 años de edad, ¿no? O que tengan comorbilidades, por ejemplo, una paciente de repente tenga una colágenopatía, tenga una diabética, una paciente, por ejemplo, con hipertensión arterial, ¿no? O aquellas pacientes, por ejemplo, que han tenido un embarazo con reproducción asistida, una fertilización in vitro, que son de alto riesgo. También se debe pedir estas ecografías especializadas en algunas pacientes que tengan sospecha de anomalías fetales por tener de repente historia familiar o personal, ¿no? De tener malformaciones congénitas, o de repente se le ha realizado marcadores bioquímicos que están sugiriendo que tiene alguna malformación congénita, ¿no? O de repente en la ecografía estándar se ha encontrado alguna normalidad, entonces se pide ese tipo de ecografía. Y las ecografías limitadas, es en caso de que uno quiera ver algo específicamente, de repente evolución, por ejemplo, del líquido amniótico, o si tiene cordón al cuello, ¿no? Depende de alguna cosa específica que quiera hacer investigar en el feto, ¿no? Entonces, en el primer trimestre, vamos a comenzar la ecografía, en el primer trimestre de la gestación, las indicaciones para esta ecografía es primeramente confirmar si el embarazo está intrauterino. Porque ustedes saben que en el primer trimestre uno puede tener un embarazo ectópico. Entonces hay que confirmar si el embarazo está dentro del útero, ¿no? Intrauterino. Es importante esto porque muchas pacientes, por ejemplo, pueden salir positivos su examen de embarazo y de repente el embarazo no está en el útero, está en la trompa. Y es un embarazo tubárico, ¿no? Y eso se puede romper y puede traer lugar a una hemorragia y puede dar lugar al fallecimiento de la paciente, ¿no? Luego también
la ecografía en el primer trimestre me va a brindar información sobre la edad gestacional del embrión, ¿no? Las primeras ecografías que se toman son muy, básicamente, exactas en cuanto a la edad gestacional. A una ecografía que tenga menos de 12 semanas es la que se debe pedir para determinar la edad gestacional exacta del paciente, del bebé. ¿Por qué? Si uno pide una ecografía al final de la gestación, porque dice, yo tengo la última ecografía, esa no sirve porque hay fetos grandes, por ejemplo, fetos que puede pesar 4 kilos 800, 5 kilos, 5 kilos y medio, ¿no? Y puede parecer un feto de repente a la semana 36 a término, o de repente puede ser un RCI1, ¿no? Lo mismo, tenemos acá que en el primer trimestre tenemos que ver las causas de hemorragia vaginal, porque puede ser una amenaza de aborto, ¿no? Lo mismo descartar embarazos ectópicos, ¿no? También descartar también enfermedad trofoblástica gestacional, porque muchos embarazos pueden parecer normales, pero lo que estamos viendo dentro del útero es, digamos, de repente las imágenes vesiculares, ¿no? Vaculares, que es la enfermedad trofoblástica, que es la mola y atiforme. Y también en el primer trimestre tenemos que descartar embarazos por los múltiples, ¿no? Gemelos, trillizos, ¿no? Y en caso de que se quiere analizar, se quiere estudiar, por ejemplo, hacer un estudio de cariotipo, la ecografía del primer trimestre nos va a evaluar y asistir en la biopsia de vellosidades coriales, ¿no? Y también para el uso del cerclaje cervical, o sea, cuando uno quiere hacer un cerclaje del cuello uterino en caso de cuello insuficiente, entonces uno puede hacer lo que se llama el uso de la ecografía para el cerclaje cervical. Entonces, en conclusión, tenemos las ecografías del primer trimestre me van a indicar, primeramente, confirmar la vitalidad del embrión, si el embrión está vivo o está muerto. Muchas veces nosotros, la paciente viene con su amenorrea, se sacó un análisis antiguamente o una ecografía previa, ¿no? Y cuando viene a hacerse la ecografía actualizada, el embrión está muerto, o sea, no tiene vitalidad. Entonces hay que confirmar la vitalidad del embrión. Hay que ver dónde está implantado el embrión, el área de implantación, si está implantado en el fondo del útero o en el cuello uterino, porque hay embarazos ectópicos cervicales, ¿no? Hay que descartar patologías asociadas al embarazo. De repente es una mola embrionada, de repente tiene la paciente un quiste de masgestación, como hemos visto un caso hoy día en la mañana con unas compañeras de una paciente que tenía 10 semanas de gestación y ha sido operada por un quiste a pedículo torcido. O sea, se le encontró un quiste de ovario de más o menos 6 semanas y se le torció el quiste y tuvo que ser operada por la parotomía y estando embarazada de 10 semanas, ¿no? Entonces, esa paciente debe haberse diagnosticado un quiste con tiempo para ver qué tipo de quiste era, ¿no? Lo mismo, en el primer trimestre nosotros debemos descartar malformaciones congénitas, los que son los marcadores de cromosomopatías, como vamos a ver en la ecografía genética. Y también hacemos un diagnóstico prenatal, o sea, un diagnóstico de cómo va a ser el embarazo en lo sucesivo. Si hay riesgo, por ejemplo, de tener retardo de crecimiento intrauterino o de repente puede ser que la paciente tenga riesgo de tener preeclampsia, ¿no? Eso sería con el ecodoppler de las arterias uterinas. Entonces vamos a ver acá, primero, para confirmar la vitalidad fetal, nosotros tenemos que hacer el uso del Doppler en la ecografía y ponemos digamos, insonamos en la parte del Doppler y ponemos en la parte de su corazón del feto que está latiendo y podemos obtener esta imagen, ¿no? Los latidos cardíacos fetales que me dan esta imagen. ¿En qué momento yo puedo ya confirmar o que puedo detectar los latidos cardíacos fetales? A partir de que el embrión tenga más de 5 milímetros, o sea, eso es 6 semanas o más. Si yo veo un embrión que tiene menos de 5 milímetros y el ecógrafo no detecta el aparato, no detecta los latidos cardíacos fetales, es normal. O sea, yo no puedo decir que ese embrión está muerto o que está, digamos, no activo, porque debemos esperar a que tenga 5 minutos, a partir de 5 minutos para adelante, para determinar si el embrión tiene actividad cardíaca, ¿no? Antes de eso puede ser que esté vivo, pero no lo detecta el aparato, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, estas son las ondas
que se producen y se mide la frecuencia cardíaca entre dos, del primero al tercero, por ejemplo, en este caso, se pone la medición y ahí te va a dar la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan ustedes que debemos de confirmar vitalidad fetal embrionaria cuando el embrión tiene longitud media embrionaria de más de 5 milímetros? Segundo lugar, el área de implantación. Ya le dije que el área de implantación, nosotros debemos de confirmar que el feto, el embrión, esté ubicado en el fondo uterino, en el fondo del útero. Porque muchas veces el embrión puede estar ubicado cerca al cuello uterino. Entonces, eso es un embarazo cervical que trae muchos problemas de hemorragia, ¿no? Inclusive puede perderse el embarazo y puede sangrar a la paciente. Es un embarazo ectópico cervical. Entonces hay que ver dónde está implantado el útero, si está dentro de la cavidad uterina, ¿no? O si está afuera, o si está cerca del cuello, ¿no? Normalmente tiene que implantarse en el fondo del útero. Lo mismo, como ya les he dicho hay que descartar patología asociada. Por ejemplo, acá tenemos un quiste. Este es un quiste, como se llama, de chocolate, es un quiste endometriósico, como pueden ver ustedes en la imagen, ¿no? Que puede inclusive torcerse durante digamos, el embarazo. Se puede dar vueltas y puede torcerse y puede dar un cuadro agudo que se llama quista pedículo torcido, ¿no? Acá vemos otra malformación. Este es un útero doble, bueno, ¿no? Útero didelfo, ¿no? Entonces, también podemos tener de repente miomas que pueden haber en el útero, ¿no? Entonces, es importante estudiar no solamente el embrión, sino ver el contorno, cómo está el útero, cómo está la trompa, ¿no? También en el diagnóstico prenatal nosotros vamos a hacer el estudio de lo que se llama la ecografía genética. La ecografía genética donde vamos a ver los marcadores ecográficos de cromosomopatías. O sea, actualmente toda mujer, ¿no? En realidad debería ser de todas las que están gestando, pero específicamente las que tienen más de 35 años, tienen alto riesgo de cromosomopatías. Entonces, esta paciente debe ser sometida a una ecografía genética entre la semana 11 a la semana 14. Entonces, esto es la primera ecografía que se debe de tomar como screening para descartar a una cromosomopatía. Entre la semana 11 y 14, ecografía genética, como vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cuáles son las características ecográficas de un saco gestacional normal? Un saco gestacional normal debe tener forma redondeada, oval, o sea, debe ser totalmente regular el saco, ¿no? No debe ser irregular, no debe ser festoneado, un saco debe ser redondo o oval. El contorno debe ser regular o suave, ¿no? Y en las paredes debe haber una radiación trofoblástica, o sea, alrededor del saco nosotros debemos encontrar una radiación trofoblástica, ¿no? Y esa radiación trofoblástica es ecogénica, o sea, de color más blanco, ¿no? Que debe medir más o menos 3 milímetros o más de espesor. Y el crecimiento del saco gestacional debe ser a razón de 1 milímetro por día, ¿no? De 1 milímetro por día en promedio. Y la posición del saco debe ser en la porción media o fúndica del útero. Vuelvo a repetir, el saco debe estar ubicado en la porción media o fúndica del útero. Y en una parte excéntrica o relativa al endometrio, ¿no? ¿Cuáles son los puntos de referencia? Primeramente que tiene que tener una vesícula vitelina presente. Cuando el saco vitelino, acuérdense de esto, la vesícula vitelina es mayor de 10 milímetros, ¿no? Cuando el saco gestacional es mayor de 10 milímetros, ya tiene que aparecer la vesícula vitelina, perdón. Cuando el saco gestacional es mayor de 10 milímetros, ya tiene que haber presencia de la vesícula vitelina. Y el embrión debe estar presente cuando el saco es mayor de 18 milímetros. Si ustedes ven un saco que tiene más de 18 milímetros y no hay embrión, probablemente sea un embarazo anembrionado, ¿no? Lo mismo, si no hay vesícula vitelina en un saco más de 10 milímetros, puede ser ya un embarazo, digamos, que no es evolutivo, va a tener problemas. Bueno, acá podemos ver el saco gestacional más o menos a los 28-30 días de menorrea. Lo primero que vamos a ver en la ecografía es, primeramente vamos a encontrar la decidua, ¿no? Engrosada, y un punto que es el saco gestacional que aparece entre los 28 y 30 días de menorrea. Posteriormente, cuando el saco gestacional ya va creciendo,
aparece la vesícula vitelina y el embrión, que es esta parte blanca, ¿no? Ecogénica, el embrión que al comienzo medirá pues, 1 milímetro, 2 milímetros, ¿no? Pero este es un saco gestacional con una buena radiación decidual. Fíjense ustedes acá, la radiación decidual que está, digamos, alrededor del saco gestacional es lo que manda, lo que indica que es un buen saco gestacional. Acá podemos ver un saco gestacional de 6 semanas y 5 días, ¿no? En donde podemos ver la vesícula vitelina, podemos ver el embrión y podemos ver la decidua capsular, que es esta, la decidua capsularis, y hay otra decidua que es la decidua parietalis, ¿no? Que pueden ver ustedes acá. Entonces, lo que nos interesa es que haya esta reacción decidual importante alrededor del saco gestacional para decir que es un embarazo, porque muchas veces se puede confundir que encuentren líquido dentro del útero que simula un embarazo, pero no tiene reacción decidual, entonces no es embarazo, sino lo que tienen que ustedes encontrar es esto, la decidua alrededor del saco gestacional, ¿no? La decidua capsularis y la decidua parietalis. Y dentro del útero la vesícula vitelina y el embrión. Vamos a ver luego el saco vitelino, como ya les he dicho ya, va a aparecer 3 a 5 días después que aparece el saco gestacional. Esa es la vesícula vitelina. Es el primer elemento anillado, ¿no? Y no debe medir más de 6 milímetros. Si uno encuentra un saco, una vesícula vitelina más de 6 a 7 milímetros, por ejemplo que mida 8, 9, 10, eso ya indica que el embrión va a tener alguna malformación, una alteración del embarazo, ¿no? Entonces, al comienzo va a medir 2 milímetros y va a crecer 1 milímetro por semana. Esta vesícula vitelina va a desaparecer, ¿no? Posteriormente, y el rol de la vesícula vitelina es que va a dar la nutrición al feto, ¿no? La nutrición al feto, va a sostener al feto, ¿no? Entonces, esta vesícula vitelina no debe medir más de 6 o 7 milímetros en el primer trimestre, ¿no? Luego tenemos el embrión. El embrión va a aparecer en la quinta semana de la gestación, o sea, a los 33 a 35 días del embarazo. Recién va a aparecer, al comienzo medirá 1 o 2 milímetros, en los 33 a 35 minutos de la gestación, ¿no? Y acá podemos ver un embrión ya mucho más grande que debe medir 1 centímetro. A las 7 semanas mide 1 centímetro, 10 milímetros. Y podemos ver su vesícula vitelina y el saco gestacional, que es regular, ¿no? Está bien formado, ¿no? Con su tracción decidual. Entonces, acuérdense ustedes que el embrión, ustedes recién lo van a ver a partir de la quinta semana de gestación, o sea, a los 33 a 35 días de avanzado el embarazo, ¿no? Entonces, los miembros, muchas pacientes dicen, mi bebé se ve su piecito, ¿no? Su manito, ya está moviéndose, ¿no? Primero aparecen los miembros superiores y luego los miembros inferiores. Y esto se ve a partir de la séptima semana, o sea, cuando el embrión mide 10 milímetros, séptima semana ya aparecen estos esbozos de miembros superiores y miembros inferiores, ¿no? A partir de la octava semana ya se van a ver muy bien los miembros superiores e inferiores, ¿no? Y los dedos se pueden ver a partir de la novena semana. Ahora, todo el cuerpo tiene un software, o sea, uno mide el embrión y inmediatamente te dice qué edad gestacional tiene, pero si tú, digamos, el cuerpo no tiene, el aparato no tiene un software, ustedes pueden investigar la edad gestacional midiendo el embrión, la longitud del embrión media, ¿no? En centímetros, y le agregan 6.5 y te va a dar la edad gestacional del embrión. Por ejemplo, si el embrión mide 3.5 centímetros, le agrega 6.5, entonces va a ser un embarazo de 10 semanas, ¿no? Lo mismo si el embrión mide 2 centímetros más 6.5, el embrión será de 8 semanas, 5 días, ¿no? Bueno, la actividad cardíaca. La actividad cardíaca, como yo le he dicho ya, se va a iniciar a partir de los 21 días de haber sido fecundado el embrión, ¿no? Tienen que esperar, otra vez les digo, les repito nuevamente, que tenga 5 milímetros o más para certificar su vitalidad. ¿Por qué les insisto esto? Porque una vez vino una paciente con el diagnóstico al hospital, con diagnóstico de gestación no evolutiva. Era para que le hagan un ameo, o sea, una aspiración, porque según el doctor que le había hecho la ecografía, el embrión no latía.
Pero ¿cuánto medía el embrión? El embrión medía menos de 4 milímetros, 3 milímetros. Y yo le dije, pero cómo va a detectar actividad cardíaca si todavía no tiene 5 milímetros? Entonces hemos esperado una semana y a la semana el embrión ya medía ya 5 metros o más y ya había actividad cardíaca se escuchó los latidos cardíacos fuertes en el aparato y la señora pues se alegró, ¿no? Dijo que me iban a haber hecho el aborto, el legrado, ¿no? La aspiración. Y ese bebé prosiguió su embarazo, o sea, él nació a término y imagínense si hubiera cometido un error. Por esa razón hay que esperar, jóvenes, hay que esperar que tenga 5 minutos más para certificar la vitalidad del embrión. Vemos acá cómo se mide la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Se puede medir en modo M, o sea, para ver los latidos cardíacos fetales. Se pone el Doppler en la zona del corazón y se va a ver estas imágenes, ¿no? Pero también hay una manera digamos, de medir la frecuencia cardíaca fetal que es el uso del Doppler espectral. Pero eso ya se hace en fetos más grandes ya. No es aconsejable usar el Doppler en fetos, en embriones pequeños, porque produce un recalentamiento, ¿no? En la máquina, si uno está, digamos, sonando con este Doppler espectral, puede provocar ciertos daños al bebé, ¿no? Entonces, con el modo M es recomendado hasta la semana 12, ¿no? Y a partir de la semana 12 ya sí se puede usar el Doppler espectral, ¿no? Que es digamos, abre la campana y se ve con color, se ve el corazón y uno hace la insonación a nivel del área cardíaca y puede verificar los latidos cardíacos fetales. A partir de la semana 12, cuando ellos son fetos ya. En embrión, el modo M nada más. Ahora, ¿cómo se hace la medición del embrión? El embrión se mide por lo que es la longitud embrionaria máxima. O sea, tenemos acá que el embrión se puede medir, digamos, de la cabeza a la nalga. O sea, se llama longitud corona nalga, o longitud corona rabadilla, o longitud cráneo caudal, ¿no? Cráneo caudal. Entonces tenemos acá que para medir un embrión tenemos que hacer la medición desde la cabeza a las nalgas. Y esa medida se llama longitud corona nalga, longitud corona rabadilla o longitud cráneo caudal. Ven ustedes acá cómo se está midiendo la longitud embrionaria máxima. Esta es la manera de medir el embrión. Bueno, yo ahorita estoy dando clases del hospital, por eso están escuchando los llantos de los bebés que están acostados en el área de pediatría. Bueno, tenemos la cronología de la aparición de las estructuras en el embarazo. Tenemos acá el saco gestacional, aparece, por ejemplo, por vía transvaginal a los 28 a 30 días. Generalmente no usamos la vía transabdominal, generalmente usamos la vía transvaginal. El saco gestacional a los 28 a 30 días. El saco vitalino lo vamos a ver desde las 4 semanas a 5 semanas hasta la semana 10. A la semana décima desaparece el saco vitalino. El embrión se ve a partir de los 35-40 días por vía transvaginal. La actividad cardíaca en la sexta semana o cuando el embrión mide más de 5 milímetros. Y los movimientos embrionarios se ven a partir de la séptima a octava semana. ¿Ya? Entonces, esta es la cronología de la aparición de los eventos que aparecen dentro del bebé con la ecografía transvaginal, que es la que usamos nosotros para el primer trimestre de la gestación. Acá hay una imagen donde podemos ver todas las partes que se debe ver en una ecografía del primer trimestre, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver el saco gestacional, que es todo esto, el saco gestacional. Vemos dentro del saco gestacional otra bolsa, que es el amnios. Luego tenemos acá el saco vitalino, tenemos el embrión, y esta es la cavidad amniótica, ¿no? La cavidad amniótica. Y esa es una gestación, por ejemplo, de 6 semanas. En una gestación, por ejemplo, de 13 semanas, vamos a ver el feto, o el embrión ya más grande, ¿no? Tenemos acá el feto, donde se pueden ver la cabeza, las extremidades, ¿no? La columna vertebral.
podemos ver el amnios, que es esto de acá, esta bolsa que vemos acá, el amnios, ¿no? El amnios. Vemos la cavidad amniótica, ¿no? Entonces, esas son las estructuras que ustedes deben de buscar cuando hagan una ecografía en la semana 6 y en la semana 13. Ahora, en el caso de embarazos gemelares, embarazos múltiples, nosotros debemos de aprovechar en el primer trimestre de ver la corionicidad en el primer trimestre. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si ese embarazo tiene una placenta, dos placentas, dos bolsas, ¿no? O si es, pues, bueno, hablando técnicamente, si es monocoriónico, monoamniótico, o monocoriónico biamniótico, o bicoriónico biamniótico, ¿no? Entonces nosotros para eso hacemos el examen y vemos la corionicidad. Bueno, acá vamos a ver dos sacos gestacionales separados, ¿no? Separados, y cada uno tiene su reacción decidual, su placenta, ¿no? Y vamos a ver esto mejor, cómo se hace la diferenciación con la siguiente diapositiva. Fíjense ustedes acá. Cuando yo hago el examen del primer trimestre, voy a ver cómo está separada la placenta. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá una ecografía, donde hacen la ecografía, y ven ustedes un signo acá en la parte inferior, este signo que se llama el signo delta, perdón, el signo delta, ¿sí? Donde vamos a ver nosotros que la membrana se separa en dos, en la parte inferior, y forma este signo, ¿no? El signo lambda, perdón. Y luego eso, si yo por ejemplo veo que la separación de los dos bolsos es una T, como ven ustedes acá, entonces eso significa que es una sola placenta. En el caso de que se vea en esta imagen con una separación, van a ver ustedes que es dos placentas, o sea, bicoriónico. Esto lo vamos a ver mejor en el siguiente lámina. Ven ustedes acá. Cuando es, por ejemplo, dicoriónico diamniótico, o sea, tienen dos placentas, dos amnios, van a ver esta imagen, que es el signo de lambda, que ustedes ven acá, lambda, que está en celeste. Hay una separación ahí. O sea, la placenta cuando se implanta, se ve como un lambda acá, ¿no? Es una membrana gruesa, más de 2 milímetros, ¿no? Y esto es bicoriónico biamniótico. Eso lo pueden ver también en la parte inferior, ¿no? Acá. Pero cuando es monocoriónico diamniótico, monocoriónico diamniótico significa que hay una sola placenta, van a ver el signo de la T. Un signo que es la T, que ven ustedes acá. La membrana llega perpendicularmente a la placenta y forma una T, que es el signo de la T cuando son diamnióticos monocoriónicos. Y cuando son monoamnióticos monocoriónicos no se va a ver ninguna separación. O sea, los embriones van a estar dentro del útero y no se va a ver ninguna separación. Entonces, repito, para ver si es dicoriónico diamniótico tenemos que ver el signo lambda, como ustedes miran acá. Esto se puede ver a partir de la semana 9, ¿no? De edad gestacional. Cuando es monocoriónico, o sea, una sola placenta, diamniótico, se ve el signo de la T, acá. Y cuando son monocoriónicos, monoamnióticos, se ven los dos embriones, pero no hay separación entre ellos, ¿no? No hay separación. Acá, por ejemplo, podemos ver un dicoriónico diamniótico bien separado, ¿no? Un signo de lambda bien marcado, ¿no? Y en el caso de este es el monocoriónico monoamniótico, o sea, los dos embriones están dentro de la bolsa, pero no hay separación, ¿no? Es importante esto porque después ya no se va a poder ver ya. Cuando ustedes vean una ecografía, por ejemplo, de la semana 20, ya no se puede ver. Para ver la coronicidad es importante verlo en el primer trimestre, a partir de la semana 9, ¿no? Primer trimestre. Ecografía transvaginal. Es importante porque es diferente. Por ejemplo, un dicoriónico diagnóstico no va a causar problemas porque cada feto va a desarrollar independientemente, va a tener su amnio, su placenta independientemente. Inclusive pueden ser diferentes, ¿no? En cambio, cuando son, por ejemplo, comparten una placenta, puede ser que uno de ellos sea feto, el embrión donante, el otro el embrión receptor. Uno puede tener, digamos, fue macrosómico, el otro de RCIO, y puede haber lo que se llama el síndrome de transfusión feto-fetal. O sea, un feto transfunde sangre al otro, ¿no? Uno es más grande y el otro más chiquito. Hasta uno puede morir. Y en el caso de estos de monocoriónicos monoamnióticos, el problema es tremendo, o sea, porque acá
también compiten en la placenta y pueden haber problemas de RCI en ambos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los indicadores de mal pronóstico en embarazo temprano? Cuando yo digo, este embarazo no va a estar bien, viene la paciente y le digo, señora, ¿sabe qué? Este embarazo no va a salir bien. Primeramente, cuando el saco gestacional es irregular. Yo veo un saco gestacional irregular como este, como lo ven acá, irregular, con huevo estrellado, ¿no? Este saco gestacional no es normal, ¿no? También puedo ver, por ejemplo, de repente que el saco gestacional está fuera del útero, ¿no? Este, por ejemplo, es el útero y esta es la trompa. Entonces está fuera del útero, ¿no? También puedo encontrar de repente que la vesícula vitelina esté calcificada. De repente la vesícula vitelina está calcificada. O de repente la vesícula vitelina está muy grande. Ya les he dicho ya que no debe ser más de 6 a 7 milímetros. Si una vesícula vitelina está mayor de 7 milímetros, por ejemplo tiene 10 milímetros, 12 o 20 milímetros, eso ya está, digamos, relacionado con una cromosomopatía. O si la vesícula vitelina está muy calcificada también. También puedo decir que el embarazo puede estar mal cuando el embrión es amorfo, o sea, no tiene una forma definida, ¿no? También cuando la frecuencia cardíaca fetal, cuando la frecuencia cardíaca fetal es menos de 85 latidos por minuto, eso me indica que de repente tiene una cromosomopatía, ¿no? O de repente hay un embarazo con unas vellosidades hidrópicas al costado. Bueno, parte de la placenta tiene una degeneración hidrópica. Y eso puede ser, digamos, relacionado a una mola embrional, o sea, inclusive puede ser embrión, pero está relacionado con una parte de la placenta que tiene degeneración hidrópica, que es una mola embrional, ¿no? Lo mismo si el embarazo se acompaña con un hematoma, por ejemplo, una hemorragia subcorónica, un hematoma grande, ¿no? Que esté alrededor o al costado del saco vaginal. Esto es indicativo de una amenaza de aborto, ¿no? Se está desprendiendo el saco bajo un hematoma. Esto puede dar lugar a un aborto, ¿no? Entonces, si yo veo estas imágenes, tengo que decirle a la paciente que probablemente su embarazo no va a estar bien o no llega a término, de repente el bebé feto esté malformado, ¿no? Bueno, también en el primer trimestre se puede hacer lo que se llama la sonoembriología 4D. O sea, se puede hacer una ecografía 4D para ver el embrión, como ustedes pueden ver acá, en bulto, ¿no? Generalmente esto les gusta a veces a los pacientes ver su embrión en bulto. Ustedes ven acá que el nacimiento en el cordón umbilical está abultado. Eso no es ninguna hernia, ni son falocele, ni gastrosquisis. Generalmente en esta eje gestacional el intestino, ¿no? Rota y tiene esta imagen. Eso es normal. Es normal la imagen a esta eje gestacional. Porque el intestino está rotando, digamos, formándose bien y hace esta imagen. Y muchos pueden interpretarlo como un falocele o una alteración, digamos, como una hernia, ¿no? Que tenga el feto. Entonces acá pueden ver ustedes la cabeza fetal, las extremidades superiores e inferiores, ¿no? Este feto tiene 10 semanas en este momento. Está midiendo 31 milímetros de la longitud coronar rabadía. Mide 31 milímetros acá. Desde la cabeza hasta la nave. 31 milímetros. Ahora, ¿qué cosa es una ecografía genética? Probablemente a ustedes en algún momento, como sean estudiantes de medicina, le he dicho, el doctor me ha pedido una ecografía genética. ¿Me puedes explicar qué es una ecografía genética? Y esto tienen ustedes que pedirlo a todas las pacientes que tienen riesgo de tener un problema genético. Mujeres más de 35 años, mujeres que han tenido antecedentes de enfermedades de aborto, por ejemplo, o que han tenido antecedentes familiares de fetos malformados, ¿no? La ecografía genética se basa en el hallazgo de marcadores ecográficos. Estos marcadores ecográficos son los siguientes, ¿no? La transfusión nucal, el ducto venoso, la presencia o ausencia de huesos nasales y la válvula tricuspide que puede ser insuficiente, ¿no? Y junto con estos marcadores tumorales hay que hacer el estudio de la arteria uterina para ver si la paciente tiene digamos, un aumento de la pulsatividad de la arteria uterina, ¿no? Y esto puede indicar el riesgo de hacer más adelante, en el segundo o tercer trimestre, una preeclampsia o un RRCIO, cuando el Doppler de la arteria uterina está alterado, ¿no?
Entonces, vamos a ver, bueno, acá estamos viendo una imagen de una ecografía del primer trimestre, en donde vemos el feto, su columna vertebral, y vemos la cabeza, pero la cabeza no tiene calota, no tiene calota craneana, no tiene cráneo. Es un feto acráneo o anencefálico. Ven ustedes solamente la base del cerebro con su cara, ¿no? Entonces, ese es lo que se llama la anencefalia o la cránea, o la imagen típica de la cara del perro. O sea, no tiene pues calota craneana, no tiene encéfalo, ¿no? Es anencefálico. Estos fetos no, van a morir inmediatamente que nacen, mueren. Entonces, estos embarazos deben de interrumpir el embarazo porque trae problemas a la mujer. Le va a dar polidramios, alteraciones digamos, en la actitud fetal, se van a poner podal y contraverso, ¿no? Entonces, estos embarazos con fetos anencefálicos deben ser interrumpidos, la gestación, en el primer trimestre, doctor. Tenemos acá, a ver, vamos a ver lo que son los marcadores tumorales. Vamos a ver lo que es la translucencia nucal. Estamos viendo ecografía genética, primer trimestre, semana 11 a 14. La translucencia nucal es un espacio existente entre la columna cervical y la piel de la nuca del feto. ¿Ven ustedes acá? El espacio que está entre la columna cervical y la piel de la nuca del feto, no debe exceder los 2.5 milímetros. ¿Entiende? 2.5. Si yo veo una translucencia nucal, ponlo incrementada, como en este caso, por lo que puede medir 7, 8 milímetros, ese es un factor, un marcador ecográfico que me indica que el embrión está, ¿cómo se llama?, con un problema, alguna cromosomopatía, ¿no? Entonces me puede sugerir inclusive un síndrome de Down en un 75-80% de los casos, ¿no? La translucencia nucal es francamente anormal cuando mide más de 3.5 milímetros, ¿no? Francamente anormal. Entonces, cuando uno encuentra esto, a la paciente hay que decirle probablemente, no hay que asegurarle tampoco, probablemente su bebé tenga un problema genético, puede ser un Down, una trisomía 13, 18, no sé. ¿Cómo podemos investigar? Tenemos que hacer un estudio del líquido amniótico o de las vellosidades coriales. Vamos a ver más adelante cómo se hace eso, ¿no? Otro marcador ecográfico es el ducto venoso. ¿Qué cosa es el ducto venoso? El ducto venoso es una pequeña porción de la vena umbilical, que ven ustedes acá, una porción de la vena umbilical que se dilata antes de llegar a la vena cava inferior. O sea, la vena umbilical digamos, se dilata antes de llegar a la vena cava inferior del feto, y ese espacio se llama ducto venoso. Cuando uno hace la insonación de este ducto venoso, vamos a ver que hay una alteración en las ondas del flujo de esta paciente. Vas a, Estoy dando clase. Sí. Sí. Entonces, lo que le digo acá, nosotros tenemos que... Un ratito, interrumpiendo. Disculpen, jóvenes, como saben, en el hospital siempre hay gente que entra. Bueno, entonces repito nuevamente, el ducto venoso es una pequeña dilatación de la vena umbilical antes de llegar digamos, a su anastomosis con la vena cava inferior, ¿no? Y si uno hace la insonación de este ducto venoso, vamos a encontrar, digamos, una onda característica, ¿no? Y si hay una alteración de esta onda, también vamos a ver que puede ser relacionada a 80% de casos de síndrome de Down, ¿no? Entonces, también puede ser con diagnóstico de cardiopatías congénitas en el feto. Entonces, ¿cómo es la onda normalmente? La onda normalmente, cuando uno hace la insonación del Doppler en el ducto venoso, vamos a encontrar esta onda característica, la onda SDA, así. No pasa la línea basal, o sea, la onda SDA. Acá hay tres ondas, SDA. Entonces, la onda SDA. Este es lo normal. Fíjense ustedes acá. SDA no pasa la línea basal.
Pero este es un ducto venoso anormal. Por ejemplo, ven acá la onda S, la onda E, D y la onda A es inversa. Onda A negativa, ¿no? Entonces, esta onda A negativa me indica que es un ducto anormal y está relacionado a una alteración cromosómica. Y la onda A positiva, que está por encima de la línea basal, me indica que el embrión está normal. ¿Entienden? Entonces, cuando ustedes vean el ducto venoso, acuérdense de la onda SDA. Cuando la onda A es negativa, indica alteración del ducto venoso en relación a una cromosomopatía. Esa cosa es importante que lo tomen en cuenta, no se pregunta de examen, por si acaso. Luego tenemos el otro marcador cromosómico, son los huesos nasales. Un feto, un embrión, normalmente debe tener huesos propios de la nariz, ¿no? Pero si uno encuentra un hueso propio de la nariz pequeñito, ¿no? Chiquito, ¿no? O sea, mide menos de 2.5 milímetros, o un hueso nasal ausente, eso es anormal. El hueso nasal debe medir más de 2.5 milímetros. Si el hueso nasal es pequeño o ausente, también está relacionado con una cromosomopatía, principalmente con el síndrome de Down. Con síndrome de Down. Entonces uno debe de visualizar los huesos propios de la nariz. Luego tenemos, ya vamos a dejar lo que es el primer trimestre y entramos a la ecología del segundo trimestre. Generalmente la ecología del segundo trimestre la vamos a hacer lo que se llama la ecología morfológica, que se toma generalmente entre la semana 11 perdón, de las 19 a las 24 semanas, ¿no? Pero principalmente de las 22 a las 24 semanas es el mejor momento, ¿no? Se puede hacer de la semana 20 a 24, o algunos dicen 19, ¿no? Pero el mejor momento es la semana 22-24, donde se puede ver las estructuras anatómicas completas. Esta ecografía es la ecografía anatómica, morfológica, porque me va a indicar los órganos en pleno desarrollo y crecimiento, ¿no? Es importante el primer examen, o sea, después de la ecografía genética, esta es la ecografía más importante, ¿no? Primeramente me va a dar una edad gestacional, ¿no? Bueno, segura, no tan segura como la primera trimestre, pero también ayuda, ¿no? Me va a indicar el número de fetos, sobre todo me va a indicar anomalías fetales, anatómicas, ¿no? Estructurales, o anomalías uterinas y anexiales, ¿no? Entonces podemos ver acá, en el segundo trimestre, los objetivos del estudio de esta ecografía es evaluar la anatomía fetal. Por eso se llama ecografía morfológica. Vamos a ver si el feto está normal o tiene alguna malformación. Tenemos que evaluar el crecimiento del feto, el crecimiento fetal, ¿no? Tenemos que evaluar la vitalidad fetal, ¿no? O sea, si está creciendo adecuadamente, en qué percentil está creciendo y evaluar la vitalidad fetal. Al final, por favor, les voy a pasar un videíto corto donde van a ver ustedes cómo se evalúa eso, ¿no? También tenemos que evaluar la conformación del cordón umbilical, o sea, el cordón umbilical, cuántas arterias, cuántas venas tiene, ¿no? Y ver la placenta, cómo es el líquido amniótico, si está adecuado, está disminuido, está aumentado, ¿no? Y hay que hacer una pesquisa sobre lo que es el síndrome de hipertensión hipertensivo, ¿no? O sea, la preeclampsia o RCIO, ¿no? ¿Cómo así hacemos la pesquisa de enfermedad hipertensiva del embarazo o RCIO? Es mediante el Doppler de las arterias uterinas. Investigación del Doppler de las arterias uterinas. Ustedes saben que las arterias uterinas nacen de la gástrica, ¿no? Y esa arteria uterina normalmente tiene un flujo, pues, ¿no? Es como ustedes tienen una manguera y sueltan el caño y el agua va a salir en forma regular, pero si ustedes comprimen por ejemplo, la manguera, el agua va a salir a mayor velocidad. Igualito ocurre acá cuando digamos, hay una vasoconstricción, el índice de pulsatividad está aumentado en la arteria uterina, entonces el Doppler estará alterado, ¿no? Habrá un índice, una sístole aumentada, y de esa manera eso puede ocasionar que el feto tenga un RCIO o la mamá sufra de una hipertensión arterial que se llama preeclampsia al final del embarazo. Entonces, por esa razón, a toda paciente que esté en esa edad gestacional hacemos el Doppler de las arterias uterinas para descartar que esta paciente vaya a tener estos riesgos de
hipertensión arterial o RCI. Entonces, vemos acá, ¿qué cosa es lo que vamos a buscar en la cabeza? Principalmente en la cabeza nosotros vamos a ver el cerebelo del bebé, ¿no? Ustedes van a ver que hay tres planos para ver la ecografía, como vamos a ver en el video, ¿no? Hay un plano vesicular, un plano talámico, un plano cerebelar. Entonces, el cerebelo es uno de los órganos que si uno lo mide, el diámetro, digamos, el diámetro cerebeloso, es uno de los órganos que no se altera en su medida. Entonces, generalmente no me va a dar exactamente la edad gestacional del cerebelo, ¿no? También puedo ver, digamos, en los ventrículos laterales, también ver los cuerpos corvoideos. Y puedo ver si hay quistes corvoideos, ¿no? Quistes en cuerpos corvoideos, ¿no? En los ventrículos laterales puedo ver si hay hidrocefalia. De repente los ventrículos laterales están aumentados de tamaño y puede haber hidrocefalia, ¿no? Lo mismo hay que ver la voz del cerebelo, del cerebro, por ejemplo, ver si hay tálamo, porque puede haber alguna ausencia del tálamo óptico, ¿no? Y ver también el cuarto y el quinto ventrículo, ¿no? ¿Cómo están? A nivel del tórax, nosotros vamos a ver el corazón y cómo está proyectado el corazón. Puede ser una dextrocardia, ¿no? De repente una alteración en cuanto a su posición, ¿no? Ver la frecuencia cardíaca fetal, cuántos latidos cardíacos tiene el feto, ¿no? Su basal. Hay fetos, por ejemplo, que tienen un basal bajo, por ejemplo, de 120, como hemos visto con su compañera, un bebé en la mañana, que su bebito tenía 120 latidos cardíacos por minuto, puede ser normal para él, 120, ¿no? Ver también los pulmones. Muchas veces hay tumores en los pulmones, ¿no? Por ejemplo, hay algunas formaciones quísticas, ¿no? Pulmonares que pueden uno detectar tempranamente, ¿no? Y el diafragma, puede ser que el diafragma esté abierto, una hernia diafragmática, por ejemplo, un bebé que tenga, por ejemplo, el intestino en la cavidad torácica, o de repente el hígado en la cavidad torácica, ¿no? Entonces hay que identificar, hay que descartar hernias diafragmáticas, ¿no? En el abdomen, principalmente, hay que ver el estómago, ¿no? Dice presencia del estómago. Cuando uno, por ejemplo, no ve la cámara gástrica, puede estar relacionado a atresia esofágica, o sea que el bebé no toma líquido, entonces no se forma la imagen en el estómago, entonces eso está relacionado a una atresia esofágica, ¿no? Lo mismo hay que ver el tamaño del estómago, ¿no? Y el sitio en donde está localizado el estómago, porque puede haber un situs inversus, ¿no? Lo mismo en el abdomen hay que revisar los riñones. Por ejemplo, hay un caso que tenemos acá en el hospital que le hicieron una ecografía y decían agenesia renal o riñón multiquístico, ¿no? Entonces ese feto, bueno, cuando nace ya no va a poder orinar, ¿no? Lo mismo hay la vejiga. Hemos visto también casos de la mañana de un caso de una paciente que tiene una vejiga enorme, ¿no? Porque hay una obstrucción a nivel de la uretra, ¿no? Lo mismo también ver la inserción del cordón umbilical, si es una inserción velamentosa o es una inserción única, ¿no? Y también ver los números de vasos del cordón umbilical. Por ejemplo, puede ser que en vez de haber dos arterias, una vena, que es lo normal, puede haber solamente una arteria y una vena, ¿no? Que puede estar relacionado a un problema congénito, principalmente del riñón, ¿no? Lo mismo, ver la columna vertebral. La columna vertebral a nivel cervical, torácica, lumbar y sacra, para ver, digamos, si hay presencia de espina bífida o de repente hay bueno, mielomeningocele, ¿no? Y también en esta ecografía vamos a investigar el sexo del bebé, ¿no? Fijarse bien, vean ustedes en el video, van a ver el sexo del bebito claramente, ¿no? Y luego de eso vamos a ver está indicado para ver evaluación del embarazo múltiple. O sea, cuando hay, por ejemplo, un embarazo gemelar o triple, ¿no? Es importante en esta ecografía hemorrágica para ver cómo están yendo los fetos y la diferencia de peso entre ambos, ¿no? La diferencia ponderal. Ahora, ¿cómo hacemos la biometría? En este caso ya no medimos la longitud coronar nalga o longitud coronar rabadilla, ¿no? O cráneo caudal, sino en este caso hacemos la biometría fetal mediante cuatro medidas. Cuatro medidas. Las dos primeras son el diámetro biparietal, que es la medida entre el parietal, ¿no? Anterior y el posterior, ¿no? De la tabla externa del uno y la tabla interna del otro. Voy a medir a nivel de los tálamos ópticos, o sea, a nivel, digamos, estos son los tálamos ópticos acá, ven ustedes acá, ¿no? Y ese es digamos, en la zona donde la parte anterior y la parte posterior. Entonces, a este nivel yo voy a hacer la medición del diámetro biparietal.
Y lo mismo voy a medir también la circunferencia cefálica, de todo alrededor digamos, de la cavidad, el cráneo, voy a medir lo que es la circunferencia cefálica, ¿no? Entonces ahí tengo dos medidas ya. El diámetro biparietal, ¿no? Y la circunferencia cefálica. Las otras dos medidas que me faltan son, acá puedo ver, imagínense, puedo ver en otro corte, estamos todavía viendo el corte de la cabeza del cerebro, ¿no? Pueden ver acá el cerebelo, claramente se ve el cerebelo, ¿no? Se ve los tálamos ópticos, el cabo insensato pelúcido, ¿no? Acá vemos el atrium, ¿no? Este es el cabo insensato pelúcido, vemos el atrium ventricular, ¿no? Y ustedes pueden medir acá el cerebelo y esto les va a dar la eje estacional más exacta, ¿no? Ya. Entonces, para hacer la medición del diámetro periodontal tenemos que ver esos tálamos ópticos, ¿no? Bueno, la otra medida que perdón, les faltaba acá en la biometría fetal es la circunferencia abdominal y la circunferencia de la longitud del fémur, ¿no? Acá, en esta medida me faltaba la circunferencia abdominal y la longitud del fémur. Eso vamos a verlo en el video mejor, en el video. Entonces vamos a ver cómo se mide la circunferencia abdominal y la longitud del fémur. Bueno, jóvenes, entonces acá tenemos qué es lo que tengo que evaluar yo en el cráneo. Primeramente el sistema ventricular. O sea, tengo que ver acá el atrio ventricular, ¿no? Que no debe ser más de 7 milímetros. Normal hasta 7 milímetros. Si yo, por ejemplo, veo el atrio ventricular más de 10 milímetros, ya tengo que pensar en una hidrocefalia. ¿Entienden? Hidrocefalia. Lo mismo, ¿dónde debo medir el atrio ventricular? Generalmente se debe medir en un plano paralelo al diámetro biparietal, ¿no? Hacia la zona cortical. Entonces es importante hacer esta medida, ¿no? Ya les he dicho ya, acá por ejemplo medida 6.5. Si hasta 7 milímetros es normal, el atrio ventricular, si pasa a los 10 milímetros, ya hablo de hidrocefalia. ¿Qué otra cosa más veo en el encéfalo? Veo la fosa posterior, el cerebelo, ¿ven ustedes acá? Este es el cerebelo. Acá estoy midiendo el diámetro cerebeloso, ¿no? Y detrás del cerebelo está la cisterna magna. ¿Ven ustedes acá? La cisterna magna se debe medir en la línea media, ¿no? La cisterna magna no debe pasar de 5 milímetros, ¿no? Si yo, por ejemplo, veo una cisterna magna más de 10 milímetros, está relacionado a una morfología congénita que se llama el síndrome de Dandy-Walker, ¿no? De Dandy-Walker. Y si tiene menos de 2 milímetros, está relacionado con una morfología que se llama el morfología de Arnold-Chiari, ¿no? Que me da una imagen en banana del cerebelo, ¿no? Entonces es importante medir el cerebelo y la cisterna magna, digamos, en la parte posterior, ¿no? Ya saben que mide 5 milímetros máximo. Luego de eso, tengo que evaluar la anatomía de la cara del bebé, ¿no? O en plano sagital. Tengo que ver cómo está la frente, el puente nasal, el labio superior, el maxilar inferior, la mandíbula, cómo está, para ver si hay labio leporino, si hay por una espina, tiene el paladar hendido, ¿no? También tengo que ver cómo están las órbitas, ¿no? La implantación de las orejas, si es implantación baja, ¿no? Si tiene dientes o maxilares, ¿no? En el plano coronal, ver cómo están los labios, la nariz, ver los cristalinos, es importante, porque puede ser un feto que esté ciego, no tiene cristalino, ¿no? Y ver los párpados, importante. Ahora, en cuanto al tórax, ya les he mencionado, ver en el tórax, primero hay que ver la ubicación del corazón, ver las cuatro cámaras, ¿no? Los dos ventrículos, las dos aurículas, acá lo vemos el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, vemos las aurículas con el agujero, digamos, de Botal, ¿no? Vemos también los pulmones, este es la arteria aorta, la columna vertebral, los pulmones, ¿no? Y este es el nacimiento de la arteria aorta, ven ustedes acá, la arteria aorta, ¿no? Hay que visualizar entonces las cuatro cámaras y vamos a ver eso, en el video también se va a ver muy bonito, ¿no? Luego en el abdomen, ya les he dicho ya, en el abdomen normalmente nosotros debemos de ver la cámara gástrica. Este es el lugar donde debemos medir la circunferencia abdominal. Debemos medir primero ver la columna vertebral, la cámara gástrica y la vena umbilical y el nacimiento del cordón umbilical.
Este es el plano donde se toma la circunferencia abdominal. Repito, para tomar la circunferencia abdominal tenemos que ver el plano, la columna vertebral, ¿no? La cámara gástrica, la vena umbilical y el nacimiento del cordón umbilical. Normalmente uno debe ver una cámara gástrica siempre, ¿no? Regular, tamaño. Pero si uno ve, por ejemplo, o no ve la cámara gástrica, como ya les he mencionado, ustedes revisan y no hay cámara gástrica, entonces eso me puede dar una imagen de que hay una atresia esofágica, o sea, el bebé no está tomando líquido amniótico, y entonces no se ve el estómago, pues. Pero por el contrario, puede ser que se vean dos imágenes, dos cámaras gástricas, ¿no? Como ven ustedes acá. Ese es el síndrome de la doble burbuja, que está en relación una atresia duodenal. O sea que uno de ellos es el estómago y el otro es el bulbo duodenal, ¿no? O sea, el duodeno está estrechado a partir de su segunda porción. Entonces, la primera porción del duodeno está dilatado y el estómago es este, ¿no? Entonces, eso se llama el síndrome de la doble burbuja, que está relacionado con atresia duodenal. Y la ausencia de la cámara gástrica relacionada con atresia esofágica. El cordón umbilical, como les he dicho ya, normalmente tiene que tener dos arterias, y una vena. Pero puede ser que tenga una arteria y una vena, ¿no es cierto? También hay que ver dónde está la placenta. La placenta es donde está ubicada la placenta. Por ejemplo, acá ven ustedes la placenta que está en la parte posterior, ¿no? Normal. Hay que ver también el grosor de la placenta y la ubicación de la placenta. La placenta tiene grados, ¿no? Según el granum tiene grado 0, 1, 2, 3, ¿no? Eso vamos a ver más adelante. Acá, por ejemplo, lo pueden ver, los grados de la placenta, según grano. Grado 0, 1, 2, 3. Generalmente, el grado 3 es al final de la gestación, cuando se ven estos anillos ya. Estos anillos, ¿no? Donde se puede ver que es una placenta madura ya, madura totalmente. Esta es una placenta, por ejemplo, de grado 1, en donde se ve la placenta totalmente el borde totalmente liso, ¿no? Y en vidrio esmerilado es el grado 0, perdón. El grado 1 cuando hay ciertas indentaciones, y grado 2 cuando tiene unas formaciones acá, como ven ustedes acá, estas formaciones dentro del útero, formaciones quísticas, ¿no? Bueno, entonces es importante ver el grado placentario porque puede ser que se trate de un feto con una placenta vieja. De repente se ha madurado, tiene por ejemplo 30 semanas y tiene una placenta de grado 3. Es una placenta insuficiente ya, ¿no? Entonces hay que ver eso. Cuando la placenta ya está calcificada, puede ser signo de insuficiencia útero-placentaria. O sea, puede ser que la placenta ya no esté funcionando bien y no oxigene bien al feto, ¿no? Y puede dar lugar a la muerte del feto, ¿no? Es una placenta ya envejecida. En el tercer trimestre, jóvenes, estamos hablando ya del tercer trimestre, semana 32-34, se pide una ecografía básicamente para ver cómo está la tendencia de crecimiento del feto y cómo está su incremento en el peso, ¿no? Entonces, esa es de gran utilidad para ver los fetos que están grandes para la edad gestacional o pequeños para la edad gestacional. Como ya les he dicho, los fetos no todos nacen con 3 kilos de peso. Hay fetos que pueden nacer a las 40 semanas con 2 kilos y medio y otros pueden nacer con 6 kilos o 5 kilos y medio. Entonces eso depende de la genética. O puede ser que sea una madre diabética, por ejemplo, que depende, los diabéticos tienen hijos grandes, ¿no? Macrosómicos. Entonces para eso sirve. En el tercer trimestre entonces hay que descartar si es un feto pequeño para la edad gestacional o grande para la edad gestacional. Hay que hacer la prueba de bienestar fetal, o sea, para ver si el feto está en buenas condiciones, y esto se refiere a lo que es el perfil biofísico fetal, de Manning, ¿no? También puede descartarse algunas anomalías anatómicas de manifestación tardía, que recién hayan aparecido tardíamente, ¿no? Y también descartar anormalidades de la placenta, por ejemplo, una placenta previa, ¿no? O una placenta ácreta, una paciente cesárea anterior, por ejemplo, con placenta previa o placenta ácreta, ¿no? Y también ver alteraciones del líquido amniótico, bueno, oligoamnios o polidramnios, que es frecuente. Por ejemplo, oligoamnios está relacionado a alteraciones renales, y polidramnios en caso de madres diabéticas o en caso de alteraciones del tubo neural o el tubo gastrointestinal, ¿no? El perfil biofísico fetal, que les he mencionado, que se llama el perfil biofísico fetal de Manning, va a evaluar por ecografía estos 4 parámetros. Es una ecografía que dura por lo menos 30 minutos, en donde uno tiene que evaluar al feto sus movimientos respiratorios fetales. O sea, si el feto tiene movimientos respiratorios a nivel de tórax,
investigar eso. Hay que ponerse a ver y si el feto mueve o no sus torres, ¿no? Si tiene movimientos corporales gruesos, por ejemplo, si tiene movimientos de brazos, de piernas, ¿no? ¿Y cómo es el tono fetal de la columna? Si el feto se estira, ¿no? La columna fetal, ¿no? Y el volumen del líquido amniótico. Si el líquido amniótico está de volumen normal, disminuido, ¿no? O está aumentado. Y eso se complementa con un monitoreo que se llama el test no estresante. O sea, al paciente se le pone un monitor electrónico a nivel del abdomen y se evalúan los latidos cardíacos fetales, ¿no? Sin el uso de oxitocina, pues se llama test no estresante. Entonces, sumado a estos 5 parámetros, debe de dar 10 sobre 10. Si un feto tiene menos de 6 sobre 10, es un feto que está en riesgo, ¿no? Entonces, es un periódico fetal malo. Entonces, si uno tiene 6 sobre 10, por ejemplo, 2 parámetros de estos 5 están mal, entonces eso puede dar dignidad de que el feto está en sufrimiento fetal. Acá podemos ver la ecografía Doppler. La ecografía Doppler es un estudio dinámico de la circulación fetal. Acá podemos ver el cordón umbilical, primeramente el cordón umbilical, y acá podemos ver la arteria cerebral media, encima del peñasco. Vemos la cabeza fetal, vemos el peñasco y la arteria cerebral media, ¿no? A nivel de la cabeza fetal. Entonces, cuando hacemos nosotros una ecografía, digamos, hacemos una medición del flujo sanguíneo a nivel de la arteria umbilical, vamos a ver esta imagen con una sístole y una diástole gruesa. La diástole es gruesa, ven ustedes acá, la diástole es gruesa, ¿no? En cambio, en la arteria cerebral media, la diástole es delgadita, la diástole es delgada. Entonces, ¿qué pasa acá? Esto es lo normal, pero si uno, por ejemplo, encuentra en la arteria cerebral media la diástole gruesa y la umbilical encuentra la diástole delgada, entonces quiere decir que hay una inversión de flujo. Hay una inversión de flujo. Entonces, ¿qué significa eso? Que el feto está defendiéndose, está mandando más sangre a su cerebro, o sea, lo que se llama una vasodilatación central y una vasoconstricción periférica. Es una redistribución de flujo. Entonces eso me indica que el feto puede estar en sufrimiento fetal, ¿no? Bueno, entonces tenemos acá, esta es la ecografía fetal 4D, que generalmente las pacientes cuando vienen a la consulta dicen, doctor, ¿cuándo me va a sacar la foto de mi bebito? Y esto se saca en la semana 28, 29, 30, la semana 30, semana de gestación. Es el momento donde hay la mayor cantidad de líquido amniótico y uno puede ver la imagen de la cara del bebé fácilmente, ¿no? Eso ya no se puede ver al final del embarazo, porque ya el líquido amniótico disminuye, entonces no es fácil. Esto se debe hacer cuando la paciente tiene 28, 29, 30 semanas, es el mejor momento para hacer una ecografía 4D. Y puede obtener unas imágenes de este tipo, ¿no? Ver la cara del bebé, ¿no? Y eso emociona prácticamente, mediante un video se le da al paciente, ¿no? Y para que quede de recuerdo, ¿no? O de repente en fotos se le manda, se le saca una foto, bueno, para que pueda tener de recuerdo, ¿no? Entonces, jóvenes, voy a pasar a decir las conclusiones de la clase, finalmente, que el ultrasonido obstétrico ha revolucionado el control perinatal. Prácticamente el ultrasonido obstétrico ha disminuido la mortalidad perinatal. Prácticamente no se concibe que una mujer no se saque ecografía durante el embarazo, ¿no? Y el ginecólogo, el ginecobstetra debe de manejar, debe tener un ecógrafo y debe saber manejar el ecógrafo. Este procedimiento es exclusivo del médico, por favor. El ultrasonido obstétrico es exclusivo del médico. El médico es el que tiene que hacer el diagnóstico, digamos, del diagnóstico del ultrasonido, digamos, del Doppler, ¿no? Y de toda la ecografía genética, morfológica, es exclusivo del médico ginecobstetra. No puede entrar acá han habido muchos errores digamos, de personas que no son médicos, que han hecho intrusismo y en el hospital los veces tienen malformaciones congénitas severas y no han sido detectadas a tiempo, ¿no? Entonces, de repente hay un problema que no ha sido detectado a tiempo y entonces no, se han muerto los bebés porque no se han hecho una buena ecografía a tiempo, ¿no? Ahora, su uso se ha extendido al grado de ser instrumento indispensable para el ginecólogo. Por eso todos los ginecólogos tenemos un ecógrafo en nuestro consultorio, ¿no?
y va a aportar grandes beneficios a la paciente y a su producto para culminar un parto saludable, ¿no? Y va a ayudar a disminuir la mortalidad fetal. Voy a pasar les voy a mostrar, ¿están ahí todavía, jóvenes? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan Sí, ahí? doctor. Sí se escucha, doctor. Ya, les voy a mostrar un video, por favor, para que vean ahí, me dicen si se escucha el sonido, ¿ya? Por favor. Es una ecografía simple nomás, que van a ver de cómo se hace, ¿no? Ecografía obstétrica simple. Tenemos la ecografía de una paciente de 34 años con una gestación de aproximadamente 27 semanas de Es edad. una ecografía de un feto de Lo 27 que semanas, hacemos en ¿no? la ecografía definitivamente es hacer cortes transversales a nivel de la cabeza, a nivel del abdomen. Medimos también lo que es el huesito del muslo, que se llama fémur, y a través de esos datos podemos hacer un cálculo del peso aproximado del bebé. Perfecto, entonces acá tenemos un bebé de 27 semanas, bajamos un poco y encontramos lo que conocemos como la circunferencia cefálica, ¿correcto? Entonces, obviamente también en el marco de la biometría fetal es importante evaluar ciertas estructuras morfológicas del bebé que nos permiten identificar ciertas malformaciones, ¿no? Entonces, para evaluar el sistema nervioso central, nosotros hacemos lo que se denomina ecografía. Si toma tadalafilo, sildenafilo u otro medicamento para mejorar su rendimiento en la cama. Neurosonografía básica. Estamos viendo ahí una imagen en donde se va a medir la circunferencia cefálica y el diámetro biparietal. Estamos viendo ahí tres planos, ¿no? El plano transventricular, el talámico y transcerebelar, como ven ver. El sonido está un poco bajo, pero traten de escuchar un poco. Acá, donde evaluamos tres cortes específicamente. Evaluamos el corte que estamos viendo adelante, que es el transventricular, luego el transtalámico y también el transcerebelar, ¿correcto? Ahí vemos el Eso cerebelo. se hace pues como una visión panorámica, porque al final cuando nosotros hacemos una ecografía obstétrica lo que buscamos más que nada es Ahí vemos los tálamos ópticos. la biometría fetal. Entonces para identificar la circunferencia cefálica nosotros buscamos este corte que es muy importante, que es el corte transtalámico, ¿correcto? Entonces hacemos una ampliación y medimos pues estos dos. Va a medir el diámetro biparietal. Estas dos medidas importantes, que es el diámetro De la tabla externa a la tabla interna. Correcto. Y también medimos la circunferencia cefálica. Mide 65 milímetros, Correcto. 26 semanas, 4 días. Está midiendo la circunferencia cefálica. Y registramos pues. Está para 27 semanas, mide 249 milímetros. Y diámetro biparietal. ¿Correcto? A simple vista, pues, identificamos que este feto no presenta ninguna alteración estructural a nivel del sistema nervioso central, porque, como les dije, evaluamos los tres planos, el plano transventricular, el plano transtalámico y el plano transcerebelar, ¿correcto? Entonces, detrás del cerebelo pueden ver la cisterna magna. No se identifica ninguna malformación del sistema nervioso central. Posteriormente pasamos a identificar la columna. Está viendo la columna vertebral. Fetal, ¿no? Y la columna se encuentra localizada hacia el lado izquierdo. O sea, es un fetito que tiene el dorso hacia el lado izquierdo, ¿correcto? También es muy importante, a veces nos preguntan si es que los fetitos tienen circulares de cordón al cuello, entonces nos vamos a nivel del cuello y prendemos. Ese bebé tiene un circular de cordón al cuello. Fíjense cómo rodea el cordón alrededor del cuello. Ha puesto ahí el Doppler. Que rodea Y el cordón está rodeando el cuello del bebé. Solamente una vuelta se le denomina circular simple de cordón al cuello. Perfecto. Entonces es un hallazgo que tenemos que describir. Bien. Luego bajamos un poco más y nos vamos hacia la. Está viendo el tórax. Torácica y acá podemos identificar las cavidades cardíacas. ¿no? Y nos sirve eso para también
a grosso modo poder nosotros hacer lo que conocemos como ecocardiografía fetal Una básica, ecocardiografía. ¿no? Y acá lo que hacemos es determinar los Ven cinco ustedes las ventrículas, las aurículas. cortes de Jagger, empezando por la circunferencia. Ese es el abdomen, la cámara gástrica. Definitivamente la cámara gástrica, que se localiza al lado izquierdo. En el lado izquierdo, entonces el ventrículo izquierdo es el que está al costado de la cámara gástrica. También en dirección hacia el lado izquierdo. Y ahí vemos el corte de 4 cámaras, la salida de la aorta, la salida de la Ahí está la aorta, arteria pulmonar y el famoso corte de 3 vasos. la arteria aorta. Entonces, así de simple podemos identificar que este es un feto con un corazón sin ninguna alteración estructural. Pero a lo que a nosotros nos interesa en el la abdomen, a ecografía ver. fetal es identificar este corte que es la circunferencia. Va a haber el corte para la circunferencia abdominal. No son cortes transversales. Perfecto. Entonces, ya le dije, tiene que ver la vena umbilical, la cámara gástrica, la arteria aorta y la emergencia del abdomen, del ombligo. Que es una entidad internacional que nos da las pautas para la realización óptima de las ecografías en ginecología y obstetricia, y nos pide pues que en un corte nosotros podamos identificar la cámara gástrica y la entrada de la vena umbilical, viéndose las dos costillas y la vértebra al centro. Ya he encontrado el corte, ya, ahí está la arteria umbilical, bueno, la vena umbilical, la cámara gástrica, la arteria aorta, la arteria aorta, la columna vertebral y el ombligo. Luego, esta es la secuencia abdominal. Y nos vamos hacia el huesito que se encuentra. Ese es el fémur. Y este huesito que se encuentra en el muslo se llama fémur. El fémur va a ser la medición del fémur, ¿no? Lo que hacemos es medir su longitud, ¿correcto? Y la longitud del fémur. Con las tres medidas, es decir, mide 50 milímetros, 27 semanas. Cefálica, la circunferencia abdominal, lo que nosotros determinamos es el peso fetal, ¿correcto? Entonces, este es el reporte, digamos, de las mediciones. Acá pueden ver las medidas que han medido, caretal, circunferencia cefálica, abdomen y fémur. El peso es un peso óptimo, pues acá tenemos esa es digamos, la curva de crecimiento. Fíjense, usted está acá en 27 semanas, en percentil 50. Tenemos, pues, son pesos mínimos de normalidad, pesos máximos de normalidad, y la línea verde representa el peso promedio. Y este feto de casi 27 semanas se encuentra con un crecimiento óptimo. Peso máximo de crecimiento y mínimo. Listo, entonces, ¿qué más vemos? Ya que estamos acá abajo, inclinamos un poco y podemos ver el sexo. Van a ver el sexo del bebito, el sexo del fetal, el sexo del bebé. Acá pueden ver ustedes esta imagen, que es imagen en el grano de café. Esa es la imagen del sexo fetal, y es una bebé de sexo femenino. En esta ecografía obstétrica, ver una estructura muy importante, que es la placenta. La placenta se ve, la placenta. Nos importa ver el grado de maduración placentaria, ¿correcto? El grado de maduración placentaria. Acá puede su pie. Algunas veces es importante el líquido amniótico placentario para poder determinar su normalidad. Y posteriormente lo que también vemos es la cantidad de líquido amniótico, ¿no? Y para eso utilizamos nuestros pozos mayores. En este caso, todo lo negrito representa... Ese es el líquido amniótico. En este caso vemos que este eje vertical mayor de este pozo se encuentra en 50.4, significa que hay una buena cantidad de líquido amniótico. Perfecto. Bien, entonces, ¿cuál es la conclusión de las ecografías obstétricas simples? Pues definitivamente ver la posición del bebé. Este bebé se encuentra en posición cefálica, ¿correcto? Una posición cefálica, con el dorso hacia el lado izquierdo de la mamá, ¿correcto? Y pesa aproximadamente 1 kilo, es un fetito o una mujercita que se mueve, ¿no? Podemos ver los movimientos fetales, la placenta está dentro de rangos normales, ¿correcto? Y vemos aquí que existe una muy buena cantidad de líquido amniótico sin ser una cantidad excesiva. Ese es el pozo máximo de líquido amniótico, no debe ser más de 8. Ven ustedes acá, esta imagen, perdón, esto vamos a retroceder acá un poquito. Excesiva de líquido amniótico, entonces
La conclusión. Perdón, un ladito, Y vemos aquí que existe una muy buena cantidad de líquido amniótico sin ser una cantidad excesiva de líquido amniótico. Entonces, la conclusión. Bueno, perdón, ahí van a ver ustedes una imagen acá, es que es la imagen en el de grano de café. O sea, vamos a ver el sexo del huevito, lo que se pasa ahí. Un ratito, quiero que vean ustedes ahí. Excesiva de líquido amniótico. Entonces, la conclusión. Ya se pasó. En esta zona de acá se va a ver una imagen, esa imagen acá, ¿ven ustedes acá? Este es el grano de café. Esta es la imagen del sexo del huevito. De sexo femenino. Este es el sexo del huevito, el grano de café, mujer. Según ¿Ven ustedes acá? de crecimiento. Esa es la imagen en grano de café que se llama, Entonces, que es para ver el será sexo siempre del una huevito. oportunidad donde descubriremos otro tipo de ecografías tan importantes. Esta es su pierna, su rodilla. Durante el control prenatal. Buenos días. Bueno, jóvenes. Entonces, eso sería en cuanto a la clase del día de hoy de ecografía obstétrica. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta quieren hacer sobre la ecografía? Veo que muchos de ustedes están conectados por el celular y creo que ni siquiera han escuchado la clase. Bueno, voy a tomar la asistencia. Ya tomé la asistencia, por favor. Muy bien, jóvenes. Entonces, nos vemos en la próxima clase, que es el día jueves, creo. Ya el delegado me avisará ya. Hasta luego, jóvenes. Nos vemos. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Gracias, doctor.